Buenas tardes, estimado asesor. Mi nombre es Juan Alejandro Sánchez Hinojosa, de la licenciatura en Derecho, de la materia Protección Internacional en materia de derechos humanos. La actividad que a continuación desarrollaré es el reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Mi asesor, el maestro José Luis Gaona Esparza. Mi matrícula es la 2100-2840 y estamos en enero del 2004. Comenzamos. Los hechos del presente caso se refieren al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. Explicación del proceso ante la comisión. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción. El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de presentación de petición el 15 de noviembre del 2001. Fecha de informe de admisibilidad el 12 de octubre de 2005. Fecha de informe de fondo el 27 de julio del 2007. El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha de remisión del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de marzo del 2008. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional del Estado por alegada violación de los derechos consagrados en el artículo 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de las siguientes familiares del señor Radilla Pacheco. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana. Petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes solicitaron a la Corte que declare el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 del mismo tratado, en concordancia con los artículos 2 y 6 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. En el derecho internacional, la jurisprudencia del Tribunal de la Corte ha sido precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la gravedad y carácter, continuando. Sin duda alguna, para la Corte es evidente que las autoridades militares que detuvieron al señor Radilla Pacheco eran responsables por salvaguardar de sus derechos. El tribunal ha establecido que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con asquiescencia o tolerancia, que imprudentemente practiquen la tortura y el asesinato, representa por sí mismo una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos con la integridad personal y a la vida, aun en el supuesto de que. Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. En la primera sentencia por violaciones a derechos humanos, estamos hablando de que este caso es el primero en contra del Estado mexicano. Obligó a la discusión y a la posterior reforma al Código de Justicia Militar para que los casos de violaciones a derechos humanos en los que estén involucrados civiles sean resueltos en jurisdicción civil y no en militar. Y como ya mencionamos en la trascendencia, se deben varias reformas al Código de Justicia Militar y reformas al tipo penal de la desaparición forzada en el artículo 215 del Código Penal Federal, además de la capacitación a operadores de justicia y educación en derechos humanos. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias.